Buen día, chicos. Hoy vamos a iniciar con el ejercicio, el ejemplo que tenemos ahí, el primer ejemplo de los 80 datos. Recuerden que para todos nuestros datos que tenemos en esta forma, ¿no?, recolectada, nosotros vamos a recolectarlas y no están agrupadas. Nosotros tenemos que hacer la ordenación o el ordenamiento de los datos, ordenarlos, agruparlos y posteriormente identificar algunos de los valores que nosotros tenemos que conocer. La tabla, no se preocupen, esa ya la tenemos en la lectura 2.2. Y el primer valor que necesitamos conocer es nuestro rango. El rango está determinado por el valor máximo menos el valor mínimo. Aquí ya tenemos identificado nosotros el rango, que es de 32 hasta 3. Valor máximo 32 menos 3, por lo tanto nuestro rango es de 29. Entonces nosotros también tenemos en los apuntes unas fórmulas que nos van a indicar o nos van a apoyar para poder conocer nuestro número de categorías o intervalos. El número de categorías en los apuntes lo vamos a representar con la letra M, y también vamos a conocerlo a través de una fórmula, ¿no?, que esto es los intervalos de clase o categorías. Estas categorías está dada por la fórmula siguiente: 1 más 3.3 por el logaritmo, y tenemos un paréntesis. Ojo, en nuestra calculadora nosotros vamos a calcular con esta función presionando esta tecla log. El logaritmo natural es para otras funciones, no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar log en base 10, el logaritmo en base 10. Nosotros tenemos dentro del paréntesis la letra n, pero recuerden, n en estadística nosotros la representamos y lo utilizamos para indicar que es el número de la población o el número de encuestas realizadas. En este caso tenemos una tabla de 10 columnas con 8 dígitos en cada una, por lo tanto nuestra población es de 80. Acuérdense, pueden ser 80 individuos, 80 alumnos. En el caso de ustedes que tienen la encuesta de 100 estudiantes, entonces n, la población va a ser 100, ¿no? Entonces, para conocer el intervalo que vamos a utilizar o el número de categorías que vamos a conocer, vamos a utilizar en nuestra tabla de distribuciones de frecuencias, vamos a sustituir la n. 3.3 es un factor, esa no va a cambiar, y el único que sustituimos es el número de la población. Por lo tanto, el número de categorías es igual a tener 1 más 3.3 por el logaritmo de 80. 7.28. Esto nos indica que podemos utilizar tanto 7 categorías u 8 categorías. Para conocer la amplitud de cada una de estas clases o categorías, recuerden que categoría o intervalo de clase es lo mismo. Recuerden que la amplitud la vamos a calcular con la letra C. La amplitud debemos conocer nuestro rango, la amplitud del rango, entre cuántos intervalos de clases o marcas de clases o categorías queremos establecer en nuestro intervalo. Para este caso nosotros tenemos que nuestra amplitud del rango es de 29, esto entre la m, que es el número de intervalos. Nosotros vamos ahorita a considerar 7, y si hacemos la operación 29 entre 7 nos da que son 4.14 intervalos o categorías. Y si nosotros queremos utilizar el 29 entre 8 categorías, 29 entre 8 nos dice que son 3.62 categorías, ¿no? No podemos usar categorías o medias categorías, tienen que ser números enteros. Por lo tanto, los decimales yo los voy a redondear a números enteros, y esto quiere decir que la amplitud es de 4. Y si yo quiero utilizar esta, recuerden que está arriba de la mitad del decimal, 3.5 es la mitad, entre el intervalo de 3 y 4, por lo tanto esto al redondearlo sube a 4. Quiere decir que nuestra amplitud para ambos va a ser de 4. ¿Y cómo establecemos nuestra amplitud? Pues bueno, ahorita vamos a iniciar. Necesitamos primero conocer las frecuencias y nuestros intervalos.
Para eso yo ya me adelanté, yo ya lo tengo. Y me queda de esta forma. Identifiqué en cada uno de estos las veces en las que se repite cada uno de estos dígitos. Aquí están, esto ya lo hicimos igual en clase. Entonces quiere decir que entre todos estos números yo ya tengo establecido las frecuencias de cada uno de ellos. Para hacer nuestras límites de clase o nuestras clases, tenemos que empezar primero con conocer el primer valor. Vamos a hacer nuestra tabla. Y aquí voy a poner clase o categoría. Para esta clase, yo voy a empezar con el valor más pequeño, que es 3. En este caso yo voy a iniciar con 2, que va a ser un número anterior al 3, o si puedo iniciar con 3, acuérdense que podemos utilizar los intervalos abiertos o cerrados. Entonces, si yo quiero, puedo abrir un intervalo con 3, si ya no considero el 2, mi amplitud, bueno, en este caso sí vamos a iniciar con el 2. Vamos a iniciar con el 2 por ser un valor anterior a nuestro primer a nuestro dígito menor. Recuerden que la amplitud es de 4. Entonces, si yo considero o hago la suma de 2 más 4, esto es igual a tener el 6. Recuerden, este es el límite inferior y el límite superior de la clase. Entonces, mi límite inferior sería 2 y el límite superior es 4. Para la siguiente clase, 2 más 4 son 6. Para la siguiente clase vamos a iniciar con 6 y vamos a terminar con 6 más 4 es igual a 10. Para la siguiente clase inicio con 10 más 4 serían 14. En la siguiente clase inicio con 14 más 4, 18. En la siguiente clase inicio con 18 más 4, 22. Y así sucesivamente. 22 más 4 es igual a 26. 26 más 4 es igual a 30. 30 más 4 es igual a 34. Dado que nuestro valor máximo es 32, pues nos vamos a quedar hasta ahí. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases, ¿no? Entonces, ¿qué es el rango que nos había permitido en nuestro cálculo de los intervalos o categorías de clase? Ahora, ¿qué valores vamos a considerar dentro de cada uno de estos parámetros? Si nosotros queremos considerar entre el 2 y el 6 todos los valores en mi distribución o en mis frecuencias en la tabla que quepan en el 6, quiere decir que este intervalo lo vamos a manejar cerrado por derecha y vamos a abrir por izquierda. Entonces, si ya abrí por izquierda, entonces quiere decir que aquí voy a abrir por izquierda, cerrar por derecha. Abro izquierda, cierro derecha. Abro izquierda y cierro derecha. Recuerden que cuando nosotros hacemos que el intervalo sea abierto en un límite, ese valor no va a estar considerado en la frecuencia para esa clase. Es decir, nosotros no tenemos en nuestras distribuciones o nuestros datos, no tenemos el valor de 2, pero sí vamos a tener el valor de 6. En este caso, tiene que ser menor o igual a 6 todos los valores. Y para este intervalo, sí consideramos el valor de 6. Entonces, vamos a utilizar esta tablita que ya la había realizado anteriormente para facilitarlo. Y vamos a anotar aquí en la primera, vamos a sacar la calculadora. Vamos a anotar la frecuencia para cada una de estas clases. Y ahora sí, de 2 a 6. Recuerden que el 6 es un intervalo cerrado, entonces sí voy a considerar en el primer intervalo. ¿Cuántos valores o cuántas frecuencias tengo ahí? En este intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 frecuencias en este intervalo o en esta clase. Posteriormente voy a revisar cuántas frecuencias voy a tener en el intervalo de 6 a 10. Recuerden, el límite inferior es abierto. Aquí no considero yo el 6, ya lo tomé en cuenta. Entonces voy a partir con el número mayor de 6 hasta menor o igual a 10. Es decir, menor o igual a 10. Aquí están. ¿Cuántas frecuencias tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 frecuencias. Ahora, para la siguiente, el 10 es abierto, no lo considero. El 14 es cerrado, sí lo considero. Entre 10 y 14, mayores de 10, menores iguales a 14, son todos estos. ¿Y cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 valores en este intervalo. Es decir, la frecuencia es 18. En la siguiente, voy a considerar mayores que 14 y menores iguales a 18. Menor igual a 18 hasta aquí. Este ya es mayor, no entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frecuencias. En la siguiente vamos a considerar mayores al ser abierto, mayores de 18, menores iguales a 22. Todavía entra este. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frecuencias. Para la siguiente clase tenemos de 22 a 26, mayores de 22 o menores iguales de 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frecuencias. En el último tenemos, en el penúltimo, mayores de 26, pero menores iguales a 30. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 frecuencias. Y en el último de los intervalos en la clase, pues tenemos mayores de 30 y menores iguales a 34. En este caso tenemos 1, 2, 3 frecuencias. Aquí vamos a ir realizando nuestra tabla de distribuciones de frecuencias. El siguiente valor que tengo que conocer es la marca de clase. Recuerden que de esta forma vamos a representar la marca de clase, y la marca de clase es el punto medio de cada una de estas clases. Es decir, sumamos los límites, 6 más 2, 8, entre 2, 4. La marca de clase sería 4. Para el siguiente, 10 más 6, 16, entre 2, 8. Esta es mi marca de clase. Para la siguiente sería 10 más 14, 24, entre 2, 12. Y de esta forma vemos que también la amplitud se va cumpliendo. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, que corresponde al punto medio de estos. 18, 20, 22. Aquí sería 20, más 4, 24. 22, 24, 26 es el punto medio. De esta sería 28, 24 más 4, 28. Y de 30 más 34 son 64, entre 2 serían 32. Esta es una forma rápida de calcular las marcas de clase. Recuerden que es sumar los límites y esa suma dividirlo entre 2 para conocer las marcas de clase. Es la mitad de nuestro intervalo. Esto es para conocer la marca de clase. Marca de clase ya la tenemos. ¿Qué más podemos conocer? Recuerden que la suma de todos estos valores debe dar 80. En este caso la frecuencia debe dar 80. Si yo quiero calcular la frecuencia relativa, tengo que dividir mi frecuencia de cada clase entre el total de la población. En este caso es n. Para conocer la frecuencia relativa de la primer clase, divido 9 entre 80. Y esto corresponde al 0.1125. Para la siguiente es 18 entre 80. Y ahora tengo
0.225. Ahorita vamos a ocupar los decimales y vamos a ver por qué. La siguiente, 12 entre 80, esto corresponde al 0.15. 0.15. Después, 16 entre 80, este es igual a 0.2. 20 entre 80, punto 25. 24 entre 80, punto 3. 28 entre 80, punto 35. Y el último que es 30 y... No, perdón. Recuerden que es frecuencias. Aquí algo hice mal, me equivoqué en columna. 9 entre 80, este es igual a 11.25, esa sí la tenemos bien. 18 entre 80, no sé en qué momento me cambié de columna. 0.225, aquí es 0.1125. Después tenemos 12 entre 80, punto 15, ahí vamos bien. No, aquí ya volvimos a cambiarnos de columna. 18 entre 80, punto 22. 18 entre 80 vuelve a ser la misma, 22.5. 10 entre 80, esto es igual a 0.125. Recuerden que es frecuencia entre población. 9 entre 80, ya lo habíamos calculado. 0.1125. 8 entre 80. Punto 1. 5 entre 80. Punto 60625. Y 3 entre 80. 0.0375. Entonces ya tenemos nuestros 8 valores. Esta columna la vamos a eliminar. Nos equivocamos. Esta va a ser frecuencia relativa. Y esta suma nos debe dar el 100% de nuestra población. Es decir, 0.1125 más 0.225 más 0.25 más 0.125 más 0.1125 más 0.1 más 0.0625 más 0.0375. Y esto es igual a 1. Si nosotros queremos hacer que sea frecuencia relativa porcentual, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100. 1 por 100 sería el 100% de nuestra población, que equivale a los 80 personas encuestadas, y estas multiplicarlas por 100. Serían 11.25%. Recuerden que al multiplicarlo por 100, el decimal se recorre 2. 10, 100, 22.5%. Aquí sería por 10, por 100, 12.5%. Aquí me faltó 1, 22.5%. Aquí vuelve a repetirse 11.25%. Aquí tenemos 10, 100, es decir, 10%. Aquí multiplicamos 10, 100, 6.25%, y 10, 100, 3.75%. Entonces la frecuencia relativa la vamos a expresar solo en decimales, y si hacemos frecuencia relativa porcentual, multiplicamos estos decimales por 100 y automáticamente tenemos en porcentajes. Ahora, otro de los datos que también agregamos en nuestras columnas es la frecuencia acumulada.
frecuencia acumulada. Si esta frecuencia acumulada nos vamos a basar de esta columna. Para la primer clase, de 2 a 6, tengo frecuencia. Si lo vamos a considerar acumulada, tengo que saber qué frecuencia anterior hay. En este caso, no tengo un intervalo anterior, por lo tanto la frecuencia anterior sería 0. 0 más 9, para la primera clase sería 9. Ahora, para la segunda clase, yo quiero conocer la frecuencia acumulada hasta la segunda clase, tendría yo que sumarle la anterior. La anterior es esta. 9 más 18 serían 27. ¿Estamos? Esa sería mi segunda clase de la frecuencia acumulada. Para la tercera clase tengo 18 más la anterior, acumulada anterior, serían 27 más 18 serían 45. Entonces, hasta la tercera clase tengo 45 frecuencias acumuladas. Para la cuarta clase tengo 10 acumulado más 45 acumulado más 10 de la frecuencia de la clase, serían 55 frecuencias acumuladas. Para la siguiente clase tendríamos 55 acumulados más 9, serían 64. Para nuestra sexta clase tengo acumulados 64 más 8, serían 72 frecuencias acumuladas. Para esta frecuencia tengo 5 en mi séptima clase, 5 frecuencias, como es frecuencia acumulada, 5 más 72, 77 frecuencias acumuladas. Y para mi última clase, que tengo 3 frecuencias, más la acumulada, 77 más 3, 80 frecuencias en total. Este 80 tiene que coincidir con mi 80 de mi población. Esto es en porcentaje, ¿eh? La relativa va a ser porcentaje o decimal, y todo tiene que ser 1 o 100%. La acumulada no. Entonces la acumulada tiene que coincidir con el total de mis encuestas o mis datos estudiados. Ahora, las frecuencias relativas o relativa porcentual también tengo que hacerla y representarlas como frecuencias acumuladas. Yo la voy a abreviar, voy a poner frecuencia porcentual acumulada. Y como ya estoy especificando aquí que es porcentual, entonces voy a poner o voy a basarme en la frecuencia relativa porcentual. Si yo le quito la porcentual, entonces quedaría frecuencia relativa acumulada. Entonces utilizaría la primera columna en decimales. Si yo quiero utilizar la frecuencia relativa porcentual acumulada, entonces me voy en la porcentual. Entonces ese es de acuerdo a cómo queramos representar nosotros nuestros valores y cómo vayamos a dar nuestros resultados, ya sea con valores numéricos decimales o porcentuales. Y en este caso, si tomamos la frecuencia relativa porcentual, para mi acumulada, la primera sería 11.25%. Anterior a ella no tengo una frecuencia, por lo tanto es 0, más 11.25, 11.25. Para la siguiente sería la porcentual acumulada anterior más la segunda. Sería 22.5 más 11.5, 11.25, 22.5 más 11.25 nos da un total de 33.75 acumulado. Entonces, para la tercera frecuencia o la tercera clase, tenemos que son 22.5 más el acumulado anterior. Yo aquí en la fórmula nada más le voy a ir, en la calculadora solo le voy a ir sumando. Y tenemos 56.25%. En esta categoría tengo 12.5% más 12.5%
más la anterior y nos da el 68.75% en la cuarta categoría. En la quinta categoría serían 11.25 más el anterior, más 11.25 y nos acumula el 80% de la población. Para la sexta categoría tengo 10% más los 80 anteriores, serían 90% anterior. Aquí le voy a sumar más 10%, sería el 90% anterior. A este 90% anterior más la séptima categoría, que sería el 6.25%, sería 96.25%. Y este 96.5% le tengo que sumar la última categoría, que sería 3.75% más la acumulado anterior, y esto nos da el 100% de nuestra población. Entonces aquí ya tenemos la frecuencia acumulada porcentual, relativa porcentual, y en esta tenemos la frecuencia acumulada que corresponde a nuestros valores sin haberla alterado, ¿no? Tanto como decimales en relativos o porcentaje en la relativa porcentual. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar por hoy. En la siguiente clase vamos a resolver el ejercicio que tenemos en la lectura 2.2. Recuerden, hay que estar repasando los contenidos teóricos para que sea de manera más fácil la comprensión de los temas. De todos modos, estaré pendiente en el chat para que podamos ir aclarando algunas dudas. Hasta aquí ya tenemos los intervalos, ya sabemos cómo calcular los intervalos de clase o las marcas de clase a través de la fórmula. Recuerden que ese es un factor, y la población. Nosotros vamos a utilizar a través de redondeo uno de estos dos intervalos, podemos usar cualquiera de ellos dos, y el que nos va a limitar es la amplitud, ¿no? La amplitud del intervalo. En ambos casos, utilizando cualquiera de estas dos amplitudes, de 7 u 8, nos genera que podamos utilizar estos intervalos. ¿Estamos de acuerdo? A esta columna nos falta agregar las fronteras de clase. Esto también es necesario que podamos complementarlo. Recuerden que para calcular la frontera de clase en cada intervalo necesito conocer cuál era la clase inmediata superior. Para este caso va a ser 2. Y para este caso 34, la superior sería aquí sería la superior y aquí sería 38, ¿no? Entonces, para calcular las fronteras necesitamos conocer, en este caso ya estamos manejando intervalos. Aquí no podemos indicar las fronteras porque los intervalos que estamos usando son abiertos y cerrados. En el caso del ejercicio que resolvimos en clase, sí vamos a poder utilizar fronteras por los límites que tenemos diferentes en cada una de estas clases. ¿Sale? Entonces, cualquier duda nos vamos a comunicar a través del chat y recuerden que estoy pendiente. Que tengan buen día.